Listo, Gisela, podemos comenzar. Ok, buenas tardes. Bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos en este segundo conversatorio, Promesas de Ciudadanía, Sueños y Decepciones, que estamos organizando en el marco de la discusión del libro que edité junto con Leonor Lamas el año pasado, titulado Épicas del neoliberalismo, subjetividades emprendedoras y ciudadanías precarias en el Perú. La idea de este ciclo de 4 conversatorios es que podamos tener como invitados a los autores que han participado en el libro y, digamos, en el marco de los comentaristas que hemos invitado, los autores también tengan un espacio para discutir en torno a sus contribuciones al libro. Entonces, en el día de hoy, en este segundo conversatorio, contamos con la participación como comentaristas de Norma Correa y Raúl Hernández Asensio. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos. Norma Correa es antropóloga especializada en desarrollo y políticas públicas, docente del Departamento Académico de Ciencias Sociales y de la Facultad de Gobierno de la Universidad Católica del Perú. Sus investigaciones recientes analizan los impactos de políticas sociales y programas de desarrollo económico en la calidad de vida y la ampliación de oportunidades. Cuenta con 15 años de experiencia liderando programas de desarrollo, así como asesorando e investigando para organismos multilaterales, instituciones públicas, empresas y think tanks en América Latina. Raúl Hernández Asensio es historiador e investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos, donde también ejerce como director del Fondo Editorial. Ha trabajado en temas de historia cultural y social del Perú. Entre sus trabajos más recientes se encuentran Señores del Pasado, Arqueólogos, Museos y Huaqueros en el Perú, del año 2018, y El Apóstol de los Andes, el culto a Túpac Amaru en Cusco durante la Revolución Velasquista, que es del año 2017. En la actualidad se encuentra preparando un nuevo libro sobre los dilemas y controversias de la reconstrucción del Cusco tras el terremoto de mayo de 1950. Y de los autores que han contribuido a este volumen, están hoy día con nosotros Giacomo Basilio. Giacomo Basilio es autor del artículo Dar a conocer, valor e identidad, las dos caras de la marca territorio, entendiendo la marca Tucumé como fenómeno social en el caso de los artesanos. Giacomo es licenciado en antropología por la Universidad Católica de Perú, ha realizado investigaciones sobre juventud rural, migrantes de retorno, desarrollo territorial rural con base en el patrimonio cultural y ha participado en equipos a cargo de procesos de innovación social. También nos acompaña Luz Álvarez. Luz Álvarez es autora del artículo Pedro Mapizzi, un indígena empresario, anotaciones sobre la consolidación de una indigeneidad emprendedora a través de 3 emprendimientos turísticos en la selva central peruana. Luz es licenciada en Psicología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México y magíster en Antropología Visual por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Su investigación tiene que ver con indigeneidades contemporáneas en México y el Perú, así como con métodos audiovisuales para la investigación social. Walter Maradiegue es autor del texto Lo Moche en el Museo, Etnicidad y Neoliberalismo en la Costa Norte peruana. Walter es doctor en estudios culturales latinoamericanos por la Northwestern University, es también magíster en antropología con mención en estudios andinos por la Pontificia Universidad Católica de Perú. Su trabajo doctoral titulado Geografías de Indigeneidad, Espacio y Poder en los Andes examina las relaciones entre racialización y territorialidad, enfocándose en la producción cultural de entre siglos hecha en los Andes norperuanos. Otros temas de su interés incluyen representación y geografía, literacidades indígenas y estudios visuales. Actualmente es Visiting Assistant Professor en Carleton College. Y Gabriela Jo, autora de Participación para el Desarrollo, el caso de los yayachis de la microcuenca Jabón Mayo. Ella es licenciada en Antropología por la Pontificia Universidad Católica de Perú. Actualmente se desempeña en gestión y coordinación territorial desde la Unidad de Coordinación y Articulación Territorial en el Ministerio de Cultura.
Ha trabajado en el Ministerio de Educación y en el Grupo de Apoyo al Sector Rural de la Pontificia Universidad Católica de Perú, y asimismo se ha involucrado en investigaciones sobre el nexo entre la academia y las políticas públicas, programas sociales y educación rural. Sus áreas de interés giran en torno a la gestión pública, las políticas públicas, generaciones de evidencia, gobernanza y programas sociales. Entonces, para no demorar más, vamos a dar inicio con una primera ronda de intervención por parte de Norma y de Raúl. Entonces, cada uno tiene unos 10 minutos y yo estaré tomando el tiempo y avisándoles para poder avanzar este, con rigor en el tiempo, con un uso eficiente del tiempo. Norma, ¿empezarías tú? Sí. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Gisela, Leonor, por la invitación. Realmente me es muy grato estar aquí con ustedes porque, bueno, estamos compartiendo panel, bueno, con mi querido colega y amigo Raúl, a quien no tenía el gusto de verlo hace un tiempo y nos encontramos en estas circunstancias, y también, bueno, con los autores, ¿no? Entre los cuales se incluyen dos queridos y recordados egresados, ¿no? Así que muchas gracias por invitarme a compartir algunas ideas con ustedes que me ha suscitado la lectura del libro, ¿no? En primer lugar, yo quisiera empezar reconociendo el tipo de trabajo que está detrás de esta publicación, ¿no? Es un texto que recoge, digamos, tanto, digamos, aportes teóricos, ¿no? Y que incorpora también una serie de estudios de caso basados en tesis, ¿no? Tanto de pregrado como posgrado. Y yo creo que es importante destacar eso porque también emerge de un ejercicio de trabajo al estilo taller, ¿no? En tiempos donde en la academia ahora más bien nos metrifican y nos cuantifican todo, ¿no? Porque también estamos en el imperativo del hacer a veces este tipo de ejercicios más colaborativos y de producción, si quieren ustedes, más a fuego lento, y no son de alguna manera dimensionados, ¿no? No solamente en lo que representan por el acto de publicar per se, sino lo que representan como experiencia formativa para quienes participan. Así que, habiendo dicho eso, quería compartir con ustedes algunas ideas que me han suscitado tanto la lectura de los estudios de caso que hoy nos acompañan, así como lo que es de alguna manera la propuesta conceptual del libro, ¿no? Y voy a enfocar mis comentarios por los temas, digamos, donde yo tengo mayor expertise, ¿no? Que es esta discusión alrededor de las políticas públicas, ¿no? Una primera idea que me ha suscitado la lectura de los casos, ¿no? Tiene que ver con, o sea, finalmente, cómo dentro, digamos, el marco de política pública, que puede ser política social, política cultural, de hecho, dos de los estudios de caso, ¿no? El estudio de caso de Walter, ¿no? Y de Giacomo tienen que ver con temas no vinculados a política cultural, bueno, el de Luz también, ¿no? Más vinculado al sector turismo, ¿no? En el caso de Walter y Giacomo, temas alrededor del patrimonio, ¿no? Gestión del patrimonio. El caso de Gabriela, digamos, intervención emblemática, ¿no? De superación de la pobreza. Entonces, como, digamos, muy indistintamente del tipo sectorial, ¿no? De política que estemos hablando, yo creo que algo que nos levantan estos textos es, digamos, pensar esta idea de la política pública también como una forma de relación, ¿no? Entre el Estado y sociedad, ¿no? Que puede también ser esa misma idea jalada a, digamos, estos proyectos también de desarrollo, ¿no? Así sean impulsados por, digamos, actores privados. Entonces, finalmente, ¿qué tipo de relación se entreteje, ¿no? En el marco de estas intervenciones? ¿Qué nos dice eso sobre lo que se espera de los ciudadanos y sobre lo que los ciudadanos esperamos de sus actores promotores, ¿no? Y en este caso, si es que hablamos de políticas públicas, los actores estatales tienen ahí, pues, claramente un rol crítico, ¿no? Entonces, conecto esta reflexión con la idea de precariedad responsable, ¿no? Que justamente plantea Canepa en la introducción, ¿no? Cuando señala que la lógica gubernamental bajo la cual la responsabilidad de las políticas de Estado, ¿no? Respecto a los ciudadanos, se desplaza del ámbito público al ámbito privado, ¿no? Que, digamos, esta idea de cómo, digamos, desde las lógicas de operación de la política pública, siempre bajo argumentos de buenas intenciones, hay procesos en que se traslada determinadas, digamos, responsabilidades a los ciudadanos, ¿no? Y esas intenciones suelen estar argumentadas en el marco de expandamos la agencia, expandamos la participación, o un término, digamos, más reciente, pero que alude a algo parecido, ¿no?
promovamos la cogestión, ¿no? La cogestión, esta idea de que desde, digamos, el ciudadano y el Estado, ser el ciudadano un receptor de un servicio, puede ser artífice de cómo sucede la implementación, ¿no? Ahora, como todo en la vida, pues eso va a tener dos lados, ¿no? El lado positivo es que podríamos decir, ¿no? Que abre nuevos campos para una política pública que esté de alguna manera más aterrizada en los intereses y las rutinas de las personas, ¿no? Que los procesos de implementación abran espacio para que las personas contribuyan a partir de sus talentos e intereses, ¿no? A la entrega de los servicios, pero tiene también el otro lado, que es hasta qué punto, bajo estas, digamos, lógicas de participación, siempre bien intencionadas, se traslada mochilas y cargas a los individuos, a las comunidades, a los hogares que no tendrían por qué cargarlas, ¿no? Entonces, y yo creo que algo que poco es transversal, ¿no? A los 4 estudios de caso es que lo que muestran son, digamos, épicas, los términos del libro, ¿no? Épicas de esfuerzo individual y colectivo muy grandes, ¿no? Que a veces no son más bien acogidas con la sostenibilidad de vida por ya sea instrumentos de política pública o espacios institucionales, ¿no? Entonces, eso me lleva a mí a pensar o a, digamos, a plantear, digamos, para esta discusión, a dónde están estos límites de la participación, ¿no? No porque no sirva, no porque no sea importante, sino porque toca, de alguna manera, sincerar, pues, ¿no? Esa discusión. Hemos venido ya como 30 años, ¿no? Con un discurso bastante, vamos a decir así, optimista sobre todo lo que la participación le puede dar, ¿no? Al desarrollo de la política pública. Y bueno, yo creo que podemos seguramente, como todo en la vida, listar un montón de casos exitosos, ¿no? Pero también es cierto que hay una serie de supuestos que ya se encuentran desgastados y que más bien lo que amerita es preguntarnos, por ejemplo, cómo estos imperativos de participación que se pueden dar en el marco de proyectos de desarrollo, de políticas públicas, pueden terminar, digamos, generando cargas pesadas, por ejemplo, en cuanto a uso del tiempo que puedan tener las personas, en cuanto a las responsabilidades que asumen, ¿no? Entonces, yo creo que si abrimos la discusión por ese lado, ¿no? Los artículos nos plantean algunas preguntas o algunas aristas, ¿no? Interesantes, ¿no? Por ejemplo, esta idea, perdón, que para que la participación de alguna manera pueda, digamos, pueda darse, tiene que tener cierto grado de, digamos, aceptación, ¿no? Por el otro. El otro tiene que de alguna manera acceder a esta lógica de saber hacer, de demostrar, de ser efectivo, de ser eficiente, que los diferentes textos lo muestran, ¿no? A partir de sus respectivos estudios de caso, ¿no? Entonces, la pregunta es cómo eso ha ido cambiando y cómo, por ejemplo, en este contexto de pandemia que estamos viviendo, se han ido también generando nuevas lógicas de saber hacer, saber mostrar y expectativas, ¿no? Que las políticas de manejo de la epidemia han trasladado a los ciudadanos, ¿no? Esa también discusión me parece interesante en un contexto donde, como todos sabemos, estamos en una campaña electoral que más allá de los detalles, ¿no? Siempre variopintos de ese tipo de eventos, es toda una discusión, ¿no? A veces que se puede plantear en un eje de más Estado, menos Estado, pero el asunto es que el Estado pues no es un ente abstracto, ¿no? El Estado va a funcionar también en la medida que no solamente los actores estatales, sino sobre todo los actores no estatales, ¿no? Empujen, asuman, ejecuten y actúen sobre determinados, ¿no? Digamos, indicaciones, imperativos de participación, ¿no? Entonces yo creo que, dadas las cosas en el Perú de hoy, eso no es algo que se pueda dar necesariamente por sentado, ¿no? Entonces ahí se abre, pienso yo, un espacio interesante para, digamos, discutir, ya no tanto con las nostalgias, ¿no? De aquellos tiempos, digamos, más con estas miradas basistas, ¿no? Que imperaban en los 60, en los 70, sino más bien en la lógica de esta ciudadanía que tenemos hoy en día, ¿no? Que algunos dirían que es más fragmentada, otros dirían que es más individualista, yo no me atrevo a ponerle etiqueta, pero sí diría que es una ciudadanía que claramente opera bajo una lógica de un poco más de conciencia de su uso del tiempo, que es más desconfiada, ¿no? Que quizás en años anteriores, y que tiene, justamente por efectos de toda esta crisis que estamos viviendo, un imperativo muy fuerte por resolver cuestiones concretas, problemas concretos. Entonces, si ese es el tipo de ciudadanía, ¿no? Que estamos, digamos, recibiendo, entonces las políticas públicas, sean culturales, sociales, educativas, etc., 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 ¿no? Cómo van a poder conectar, ¿no? De manera sensata y razonable
con estos perfiles, estas aspiraciones, estas circunstancias, ¿no? Es una pregunta medio incómoda, ¿no? Porque siempre va a ser más bonito y suena mejor decir, sí, participemos, ¿no? Todo bien con la cogestión, pero sí yo creo que amerita un espacio para hacer una reflexión donde también no solamente discutamos qué es lo que queremos los ciudadanos, sino que en el caso de las políticas públicas sean también más conscientes y más responsables de sus limitaciones, de sus metidas de pata y de más bien la forma como deben enmendar el curso para no solamente dar mejores servicios, sino para generar relaciones más transparentes con los ciudadanos, ¿no? Eso es lo que tenía que decir sobre 9:38 minutos. Gracias. Ya, ahora estoy con el audio. Gracias, Norma. Y gracias también por respetar el tiempo, ayudarnos con eso. Raúl. Gracias, Gisela. Gracias, Gisela, y gracias a todo el equipo de la maestría de Antropología Visual por invitarme acá a estar hoy compartiendo con ustedes y comentando este libro. Ha sido un gusto volver a verles a muchos de ustedes, a quienes ya conocía, como a Norma, y voy a intentar ser también tan preciso en el uso del tiempo como nos ha recordado que es tan importante en estos tiempos de pandemia mi colega Norma. Yo creo que los 4 trabajos, en primer lugar quiero reconocer a los 4 autores. A mí me ha gustado mucho leer los 4 textos. Los 4, y esto creo que es algo súper importante en el campo de las ciencias sociales, están muy bien escritos. Están muy bien escritos en el punto de que más allá de que uno pueda estar de acuerdo con ciertas apreciaciones, con ciertas teorías, con ciertos usos metodológicos, da gusto leerlos. Son textos que están bien escritos, que están bien argumentados, que están pensados, que se nota que detrás hay un trabajo grande tanto de campo como de producción del mismo texto, que hace que quien lo lea no sienta que está haciendo un esfuerzo por el hecho de leerlo, todo lo contrario, sino que está disfrutando y aprendiendo por el hecho de leerlo. Esto que creo que debería ser así en cualquier libro que escribamos, sea de ciencias sociales, sea literario, desgraciadamente no siempre ocurre y me parece que es lo primero que hay que destacar y que felicitar a los 4 autores realmente. Felicitar a los 4 autores porque han conseguido darnos 4 textos que son bien escritos, que son informativos y que realmente a mí me ha gustado mucho leerlos. Incluso en estos momentos en los cuales uno tiene múltiples lecturas, múltiples obligaciones, ha sido realmente un gusto poder darme este tiempo para leerlos. Los 4 textos, como ya ha señalado Norma, son 4 trabajos, 4 estudios de caso que nos permiten de alguna manera recorrer todo el Perú, o buena parte del Perú. Tenemos el trabajo de Gabriela Jo sobre los Yachachic de la cuenca de Jabonmayo en las provincias altas del Cusco, el de Luz Álvarez sobre los emprendedores turísticos de la selva central, Ashánicas, y los de Walter Maradiegue y Giacomo Basilio sobre los artesanos de la costa norte de Lambayeque en el contexto del resurgimiento de las identidades étnico-culturales. Una primera sensación que me quedaba al leerlos es como estar leyendo textos sobre el mundo del ayer, en cierta manera. Estar leyendo textos sobre un mundo pre-pandemia, sobre un mundo en el cual muchos de los procesos, muchas de las dinámicas remiten a circunstancias que son muy distintas de las de hoy en día. Eso, por supuesto, no es un problema de los autores. Este libro ha tenido una larga concepción. Yo me acuerdo que lo discutimos en un evento hace ya varios años y ha ido madurando con el tiempo. Pero creo que con el paso del tiempo esta sensación se ha ido haciendo más fuerte. Y voy a tratar de explicarlo más adelante. Esta cierta sensación de estar o viendo temas que pertenecen a un momento de la evolución, políticas de desarrollo, a un momento de evolución de las dinámicas rurales que quizás ya estemos saliendo, que ya estemos dejando atrás en algunos sentidos. Lo segundo que creo que hay que destacar es el esfuerzo que hacen los 4 artículos por tender puentes entre la gran literatura internacional, entre digamos, las grandes figuras de la antropología global, junto con estudios de caso peruanos. Y acá yo creo que está tanto la fortaleza como la debilidad de los textos, desde mi punto de vista. Y voy a empezar por la historia de los Yachachic, que creo que es la que mejor conozco. La historia de los Yachachic de las provincias altas del Cusco en realidad es una historia paradigmática del desarrollismo peruano. La autora, Gabriela, hace todo un recorrido por el origen de los Yachachic, por las diferentes promociones de Yachachic, por la manera en la cual ha ido evolucionando la figura en el tiempo y los vínculos problemáticos que establecen con la comunidad. Para mí, la riqueza del texto está ahí, en esa parte más etnográfica. En cambio, le veo más el problema que hace con el intento de utilizar como herramienta heurística para interpretar esa realidad las teorías Foucaultianas. Yo creo que ahí hubiera sido quizás más interesante, y es el diálogo que me gustaría establecer, encuadrar esta figura del Yachachi como figura histórica y paradigmática del desarrollismo peruano. En realidad, los Yachachi son una figura que está presente
en las estrategias de transformación rural en el Perú desde los años 50, no con el nombre de Yaxachic, por supuesto, pero estos auxiliares locales, que podemos llamarlos de esa manera, ya eran una figura importante en el Servicio Cooperativo Interamericano de Producción de Alimentos, creado en 1943, que es probablemente el primer servicio de cooperación internacional en el Perú, a partir de un acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos y el peruano. Ahí ya teníamos agentes rurales, que eran agrónomos, junto con auxiliares locales. Lo mismo ocurre en el programa Puno Tambopata. Ambos programas se desarrollan en Cusco y en Puno. El programa Puno Tambopata, o el programa indigenista andino, como también era conocido, de la OIT, también tenía estos auxiliares locales. Estos auxiliares locales van a ser casi una figura permanente, una tecnología de la cooperación internacional, una tecnología de los programas de desarrollo rural a lo largo de todos los Andes y fundamentalmente de la Sierra Sur del Perú desde los años 50. Y es en los 80 y en los 90 cuando se transforman, cuando se transforman primero porque se vuelven más centrales en las estrategias de desarrollo a medida que el Estado se repliega, con la crisis de finales de los 80, y segundo porque se envuelven en un aura, en una trama de reivindicación étnico-cultural. Es cuando estos auxiliares locales, que tenían diferentes nombres, pasan a llamarse Yaxachic, y se les reviste de este discurso étnico-cultural, de reivindicación, etcétera, etcétera. Y aquí el IAA es uno de los actores, porque en realidad, como tú perfectamente sabes, Gabriela, la paternidad o la maternidad de los Yaxachic está terriblemente disputada por múltiples instituciones que se disputan quién fue y quién se lo inventó a lo largo del tiempo. Es probablemente uno de esos temas que cuando uno va a hacer trabajo de campus, uno nunca debe sacar, porque nunca sabes qué mina vas a poder pisar y te va a explotar en la cara cuando dices. Entonces yo creo que insertar en esta historia larga, de larga duración, en esta historia de larga duración de las tecnologías de desarrollo andinas, la historia de los Yaxachic nos ayuda, creo que mejor a entender la singularidad de ese personaje tan emblemático, de ese personaje tan singular, el tipo de performance que hace, el tipo de vínculos, quizá más de lo que puede ayudarnos a hacerlo las teorías de las teorías Foucaultianas de la gubernamentalidad, porque me parece que es esta historia profunda a lo largo del tiempo lo que nos explica ese saber hacer de los Yaxachic, ese tipo tan particular de vínculo que tienes con las comunidades que tú también reflejas en tu texto de al mismo tiempo ser requerido por las comunidades, pero ser rechazado, ser necesitado por ellas, pero al mismo tiempo también recelo por el que sabe más, yo capacito después y replico después la capacitación, pero al mismo tiempo me guardo un poquito porque ese poquito que me guardo de conocimiento a mí me va a servir estratégicamente para después poder negociar con mis particulares, con mis colegas. Ese tipo de manejo son en realidad el resultado de un proceso histórico largo, de un proceso de aprendizaje por ambas partes muy largo y de acomodamiento entre las poblaciones rurales y estos diferentes actores externos, sean ONGs, sean instituciones de cooperación internacional que llegan a las zonas rurales. Y en la misma línea me hace un poco de ruido ver utilizado a Ferguson para hablar sobre las ONGs andinas. Y esto lo he visto en varios de los artículos. En realidad todos conocemos la importancia de las teorías de Ferguson, pero él también está pensando cuando está escribiendo sobre todo en las ONGs africanas posteriores al periodo de las guerras de descolonización, que son muy diferentes de las ONGs andinas. En realidad las ONGs andinas nunca han sido, o en la mayoría de los casos no son aparatos de despolitización, son más bien mecanismos para hacer política de otra manera. Sobre todo en la zona de Cusco, que tú conoces perfectamente. Y yo creo que no es casualidad ese tema que tú también reflejas de los vínculos de ida y vuelta entre el IAA y AIYU. Porque son en realidad dos diferentes herramientas que utilizan las mismas personas para hacer política en determinados momentos. Entonces, creo que justamente esta historia densa de la cooperación en los Andes nos puede dar muchas más claves muchas veces que traer al debate estas grandes teorías de estos personajes tipo Foucault, tipo Ferguson, que quizás no encajan tan bien muchas veces en esta realidad peruana andina. Igual esta suerte, no voy a decir de desbalance, pero esta suerte de riqueza etnográfica que tienen los estudios y al mismo tiempo como un cierto corsé que yo les noto a los autores de estar muchas veces más interesados en introducirnos grandes nombres en su relato, grandes teorías que muchas veces no casan con la riqueza etnográfica que tienen 4 estudios.
yo siento como que los autores, me hubiera gustado que los autores se sintieran más libres de desarrollar sus propias ideas, se sintieran más libres de dejarse sorprender por la realidad, de dejarse de alguna manera cuestionar estas teorías o ver cómo estas teorías, cómo la realidad cuestionaba estas grandes teorías o las matizaba, más que preocuparse por introducir tanto concepto, introducir tanta referencia a estas figuras estrella de las ciencias sociales internacionales, que desde mi punto de vista opacan lo que realmente es valioso y lo que realmente es consistente de su investigación. Que insisto, las 4 investigaciones tienen detrás mucho trabajo de campo y un trabajo muy rico que saca a luz muchos elementos. Por ejemplo, en el caso de los trabajos de Walter y el caso de los trabajos de Giacomo, que ya he conversado con ellos acá con ustedes y con ellos aparte, muchas veces me parecen 2 estudios extraordinarios sobre las dinámicas de cómo las identidades, cómo se juega con las identidades en todo el proceso de construir, por un lado, discursos regionales y construir, por otro lado, las estrategias de comercialización. Raúl, perdón, 2 minutos, ¿sí? Sí, estoy terminando. Gracias, Gisela. Decía cómo se construye ahí este balance entre los discursos de creación de identidades, de agendas reivindicativas y por otro lado de comercialización. Y es justamente en estos dos estudios donde siento más el paso del tiempo. Yo siento de alguna manera que nos están hablando de un momento muy interesante de la costa norte, ese momento en el que el discurso de reivindicación, el discurso de renacimiento identitario mochica tenía un balance entre la comercialización pura y dura y utilizar el lenguaje étnico-cultural para reivindicar agendas sociales. Había como una promesa implícita que no solamente iba por el lado del progreso económico, sino también por estas agendas sociales y culturales. Lamentablemente yo creo que este momento ya ha pasado, y ya había pasado antes de la pandemia. Ya había pasado antes de la pandemia y estos discursos mochicas se han ido convirtiendo con el paso del tiempo más en una mera estrategia comercial muchas veces y ha ido perdiendo esa potencialidad que tenían de reivindicación de agendas sociales y culturales. Por supuesto, no es malo que se quede como estrategia comercial, no es algo malo en sí mismo y no lo voy a criticar, pero al mismo tiempo uno como que nota o siente cierta desilusión por lo que podía haber ocurrido, por cómo podía haber evolucionado las cosas de una manera distinta. Yo ahí es donde siento más que estoy leyendo quizás sobre una realidad que lamentablemente era la realidad de hace 5 o 6 años y que ahora estamos ya en otro momento, por lo menos en la costa norte, en otro momento de reivindicaciones culturales, de reivindicaciones sociales que se articulan de una manera diferente. Gracias, Gisela. Gracias, Raúl. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, entonces continuamos ahora abriendo la ronda para la intervención de los autores. ¿Quiénes de ustedes quieren comentar? Empezar con... ¿Quién se anima primero? Bueno, quizás Ya. puedo empezar hablando un igual. poco, respondiendo... Ay, perdón, me olvidé de levantar la manito. No te preocupes. Gabriela y después Walter. Ok. Solo reflexionaba un poco sobre lo que dice Raúl, efectivamente. Creo que como este trabajo ha sido discutido a lo largo del taller, pero basado efectivamente en mi tesis de licenciatura, espero haber recogido un poco más del espíritu que tú mencionas y del enfoque histórico en la propia tesis, donde la pregunta de investigación no va sobre el tema de la performance, del saber hacer, ni tampoco sobre el neoliberalismo como régimen cultural, que digamos es lo que ha tratado de ser el hilo conductor a lo largo de todos los trabajos, ¿no? Sino más bien sobre la figura efectivamente del Diachachik, su construcción como agente dinamizador de cambio local a lo largo de los 20 años, ¿no? Desde el estudio de caso justamente de los Diachachik de primera generación, ¿no? Entonces espero allí haber reflexionado un poco más acerca de estos temas, sobre todo con cómo la figura del Diachachik finalmente sí termina siendo un agente de cambio, pero siempre con todas las tensiones y transformaciones que eso implican en sus propias comunidades, ¿no? Digamos que no están libres de
de conflicto, por así decirlo, ¿no? Y abarcando un poco más el tema de actualmente cómo sería esto, sí me gustaría incluso, o sería interesante ver qué ha pasado aquí ahora, ¿no? En esta coyuntura post pandemia o en plena pandemia, ¿no? Y sería interesante reflexionar sobre eso, sobre de qué manera las juventudes rurales también están accediendo a este tipo de programas o no. Son temas que definitivamente invitan a la reflexión, ¿no? Y que, bueno, en alguna oportunidad espero poder estudiarlo, o si no, que alguien más se anime también con estos temas de investigación que son tan interesantes, ¿no? Creo que son 2 minutos. Eso por ahora. Gracias, Gabriela. Walter, tú también querías. En realidad yo iba a hablar casi por puro pánico al vacío, por el silencio, pero bueno, un poco para agradecer, bueno, los comentarios de Norma y de Raúl. En realidad aprecio mucho y bueno, sí, son artículos escritos hace algunos años, y una de las cosas que a mí me interesó al hacer ese trabajo de campo, ¿no? Que fue hace como, no sé, unos 4 años más o menos, y como Raúl correctamente señala, un mundo diferente, ¿no? Es un poco contribuir a estos estudios que aún me parece que son muy pocos, ¿no? Sobre el impacto de el boom de la arqueología moche, la neoliberalización de la arqueología, el impacto, como nuevas, bueno, cosas que tú has trabajado, Raúl, ¿no? El impacto de las nuevas élites y qué tipo de identidades han querido forjar, y cómo han reaccionado grupos como, por ejemplo, artesanos, guías de turista, guías de turismo, a este tipo de discursos, ¿no? Entonces, sí, me parece que en tanto es una contribución pequeña a este momento de la ya historia, ¿no? Que ya no es el presente, igual asimismo el trabajo de Giacomo me parece muy valioso, ¿no? Y en el caso específico mío, me interesaba con este artículo es investigar cómo el museo, como espacio de la modernidad andina, que ha servido para otros proyectos nacionales de identidad y de debates de raza y de puesta en escena de la identidad y de la raza nacional, ¿no? En décadas pasadas, cómo se transformó más bien según mi opinión, como un espacio de performatividad, ¿no? Ya no de puesta en escena, ¿no? Y cuáles son los efectos de eso. Va a ser muy interesante ver qué pasó, o sea, qué estuvo pasando hace 2 o 3 años y qué pasará después de la pandemia, ¿no? Porque estoy de acuerdo que sí, o sea, muchas cosas han cambiado y van a seguir cambiando, ¿no? Gracias, Walter. Giacomo. Gracias, Gisela, gracias a Norma y a Raúl. Yo también quería recoger algunas ideas. La primera era sobre esa invitación que hacía Norma también a vincular un poco la política pública como forma de relación entre el Estado y la sociedad. Lo mío, digamos, está en lo más vinculado a lo cultural, y yo no lo sentía directamente ligado, pero justamente en eso me llevó a una reflexión, ¿no? La experiencia que teníamos de una marca territorio, en este caso una marca país, creo que era lo más visible, la marca país, de un esfuerzo institucional del Estado. Todos nos acordaremos del Perú-Nebraska, de esa época de la celebración de la marca país como forma de celebrar la nación, pero a mí me pareció que en este caso el trabajo de campo en Tucumé lo que intentaba mostrar es que más allá de una cosa organizada por PROMPERÚ, con una agencia detrás, con estudiosos detrás a cargo de promover esta marca y la identificación con las personas y su difusión en otras partes, se convirtió en un fenómeno social. En el caso de una localidad muy pequeña en el norte del país, ¿no? Donde no mediaba esta infraestructura del aparato estatal para hacerla realidad. Entonces, en ese sentido, digamos, trayendo un poco lo de Norma, me parece interesante porque de alguna manera yo lo veo ahí como que no había esa intervención estatal, ¿no? Pero se generó al margen de eso. Y recogiendo algunas cosas que dice Raúl, sí, efectivamente, hay una distancia en el tiempo que ha hecho pues que algunas de estas cosas cambien.
yo también siento que efectivamente el tiempo ha pasado y eso se ve, pero eso creo que nos debería llevar a una pregunta, ¿no? Y yo voy a hablar netamente de mi artículo, basado en el trabajo de campo, es qué sucede con una marca territorio que surge como un esfuerzo desde abajo, ¿no? Yo siento que lo que ha pasado es un momento de celebración de la colectividad en esos términos de marca-nación, si se puede llamar, por distintos motivos, y coincido también que fue incluso antes de la pandemia, ya como que nos habíamos olvidado de eso, pero yo estuve, por ejemplo, tuve la suerte de estar en Tucumán justo antes de la pandemia, y ahí la impresión que tuve es que más bien la marca territorio, en función a sus sujetos, estaba creciendo, ¿no? En la medida en que más sujetos habían desarrollado emprendimientos caracterizados por un valor vinculado a una especificidad, a un valor único del territorio, ¿no? Entonces, creo que, bueno, amerita nuevas preguntas, sería interesante poder hacer una actualización de esto, pero desde mi punto de vista, basado en el trabajo de campo de esta localidad, quería apuntar esas notas y, bueno, la necesidad de ver qué sucede con una experiencia de marca general desde abajo. Gracias, Giacomo. Gaby, me pareció que querías hacer otra intervención. Sí, un poco para recoger efectivamente los comentarios de Norma sobre este tema de la cogestión, ¿no? Y de cómo queremos, o bueno, desde el Estado, se trata efectivamente de hacer el proceso de las políticas públicas más participativos, ¿no? En realidad entiendo la lógica detrás, es pues recoger justamente las necesidades y las expectativas de la ciudadanía, transformándolas en los servicios que tú como Estado le vas a ofrecer al ciudadano, ¿no? Sin embargo, hay todo un tema detrás de parámetros, o sea, desde la concepción de la política pública, en que ya de por sí te dan una metodología y todo está reglamentado desde el CEPLAN, digamos, ¿no? Hasta finalmente cuál es el límite de la participación real o la injerencia real que tienen los ciudadanos en la construcción de esas políticas, ¿no? Yo he sentido, por lo menos desde mi experiencia personal, cuando se ha trabajado la Política Nacional de Cultura, por ejemplo, que ha salido en julio, ha habido todo un proceso participativo detrás, ¿no? Para sacar la política, muchos conversatorios regionales, una metodología que intenta pues, ser participativa efectivamente, pero al final en el tema de la conversión de esta lista de demandas que terminas teniendo, ¿no? de la ciudadanía, cómo realmente lo aterrizas en un servicio que le brindas al ciudadano. Es allí que creo que hay una pequeña ruptura entre cuánto realmente es la injerencia que puede tener el ciudadano en la creación de una política, ¿no? Bueno, es un tema igual para reflexionar y bueno, trayéndolo igual a colación al estudio de caso particular, ¿no? De los yachachis en esta época en la que lo estudiamos por allá en el 2012, definitivamente los yachachis están insertos en esta participación que les ofrece el instituto, el IAA, digamos, ¿no? Pero siempre y cuando no se salgan de la lógica de manejo del propio IAA, ¿no? Es decir, ahí, por ejemplo, habían ciertas tensiones con la ONG cuando los yachachis intentaban tener certificados que les permitan ampliar su oferta, ¿no? O sea, ya con este certificado puedo irme a trabajar no solamente para el IAA, puedo trabajar para N servicios mineras, en fin, quien lo necesite, ¿no? Pero había una reticencia de la ONG para otorgarles los certificados, ¿no? Entonces allí es como una pequeña reacción ante, te está saliendo de los límites o los parámetros que les están otorgando para el performar o el saber hacer, ¿no? Igual con los medios de comunicación, o sea, teníamos yachachis que habían sido tan famosos y mediatizados que hasta habían recibido a la primera dama Elian Carpe en sus predios para mostrarles ¿no? Las tecnologías y los avances de su progreso, que finalmente cuando ya ingresan a la esfera política y se vuelven regidores, terminan siendo rechazados por sus propios pares, ¿no? y los propios yachachis. ¿Por qué? Porque hay todo este tema de conflictos y tensiones también, que creo que eventualmente hay como una contradicción entre el neoliberalismo y la lógica comunal, ¿no? El neoliberalismo te lleva a ser
un empresario de ti mismo a ir por el lado individualista de acumulación, ¿no? Mientras que la lógica comunal te dicta la reciprocidad, al tema de, digamos, la lógica comunal de desarrollo, ¿no? Entonces, en el momento en que empiezan a haber este tipo de distinciones, se incrementan las tensiones. Creo que lo mismo pasó en el caso que analiza Luz, ¿no? Con Pedro Mapizzi, justamente cuando el turismo vivencial en su caso, ¿no? En el caso de Pedro, empiezan a todos visitar la iniciativa de Pedro y al final terminan expulsándolo incluso de su comunidad, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, esas tensiones que hay entre la lógica comunal, que Luz también analiza súper bien en su artículo, ¿no? De cómo la lógica de los cargos comunales incluso entran en conflicto con la lógica neoliberal, ¿no? Que más bien te dicta hacia el individualismo. De igual manera con los yachachis, ¿no? Incluso la lógica de los cargos comunales, por ejemplo, se empiezan a utilizar como castigo, ¿no? Como diciendo, bueno, tienes tiempo para ir a capacitar a, no sé, pues, a otros lados, estás ganando dinero a través de esto, entonces les otorgan más responsabilidades y cargos comunales para que no puedan salir de la comunidad, ¿no? O incluso agresiones que van escalando en cortes de agua, agresiones físicas, ¿no? Ese tipo de cosas también invitan a la reflexión sobre esta tensión que se genera, pues, ¿no? Entre la ciudadanía y la lógica comunal. Bueno, creo que no sé cómo vamos de tiempo, no sé si alguien más quisiera intervenir también. ¿Alguien más quiere intervenir o iniciamos la segunda ronda con las intervenciones de Norma y Raúl? Creo que seguimos con la ronda entonces de intervenciones de Norma y Raúl. Ok, entonces en el mismo orden, Norma empieza. Sí, bueno, muy interesantes los comentarios y sí, quería sumarme justamente a la observación que había hecho Raúl, ¿no? De precisamente el valor de estos textos que tienen, digamos, cuando tienes este relato etnográfico, ¿no? Que a veces ya no se lee tan seguido, ¿no? También por el tipo a veces de documentos que toca escribir, ¿no? Mucho más acotados, ¿no? Y sí, bueno, dado que varios pues vienen digamos, o son productos o evoluciones de tesis, es usual que también cargan la mochila de la tesis, ¿no? Lo que en ese momento pensaron que era, digamos, las herramientas que les servían, pero sí, me quería sumar a la invitación de Raúl que sí, bueno, en un esfuerzo futuro, ¿no? Se liberen las cadenas y puedan quizás volver esos datos, ¿no? Ahora, yo me he quedado con la idea de esto de finalmente cómo lo trasladamos al tipo de desafío que vamos a enfrentar, no solamente, digamos, en los próximos años, sino ahora, ¿no? O sea, cómo, digamos, pensar estos ideales o estas ideas, mejor dicho, ¿no? De agencia, participación en procesos de política pública, de toma de decisiones, ¿no? En la sociedad pandémica y pospandémica, ¿no? ¿Qué podemos esperar y cuáles son aspiraciones del ayer, ¿no? Que se pueden volver quizás en romantizaciones, ¿no? Y de hecho, tanto que han hablado los de Achachik, ¿no? Bueno, en los últimos tiempos, bueno, Raúl también ha estado trabajando el tema, yo tengo oportunidad por otros proyectos y es interesantísimo, ¿no? Cómo la literatura habla de un Achachik arquetipo, ¿no? El sabio, ¿no? Pero en la vida real, el Achachik realmente existente es bien joven, es ni siquiera millennial, centennial, ¿no? 20, 21 años, ¿no? Y donde quizás ahorita lo que más le interesa al empleador es que sepa usar tecnologías digitales porque tiene que reportar por celular todo lo que hace, ¿no? En este contexto de operaciones remotas. Pero más allá del caso puntual de lo de Chachi, que es fascinante, porque además siempre aparecen en las campañas electorales de algún modo u otro, porque es como que el paradigma de intervención, de superación de la pobreza, yo creo que de los trabajos de Luz, de Giacomo, de Walter, ¿no? Yo los conectaba también pensando en retos a futuro, ¿no? En este marco de la reactivación económica, ¿no?
en la que se tienen que pensar, entre otras cosas, ¿no? ¿Qué va a pasar con todas estas cadenas alrededor de las industrias culturales, ¿no? Las industrias turísticas, ¿no? Hasta qué punto los planes, las políticas o los supuestos de la realidad, ¿no? De los actores promotores, ¿no? Tanto públicos y privados, van a sintonizar, aterrizar con, digamos, la propia realidad de los promotores culturales en los territorios, ¿no? Donde, bueno, ya después ustedes me comentarán, no sé, por ejemplo, para el perfil de promotores culturales con los cuales ustedes trabajaron en sus investigaciones, hasta qué punto fueron, por ejemplo, beneficiarios de los subsidios públicos, ¿no? O sea, si llegaron a ellos o no este tipo de soportes, o esos soportes más bien se quedaron en ciertos circuitos, ¿no? Quizás con más visibilidad o escala, qué sé yo. Entonces, a mí eso me parece bien, digamos, importante, ¿no? Porque yo creo que todo este paquete alrededor de la industria cultural, ¿no? Va a ser algo que va a estar en la agenda, tanto por, digamos, las consideraciones que tienen que ver con su valor intrínseco, pero también por consideraciones de carácter, si quieren ustedes, más pragmáticas de cómo hacemos que el Perú vuelva a ser un destino atractivo, ¿no? Donde además de todo este, digamos, bagaje histórico, cultural, ¿no? Tienes que encima agregar ahora que somos un destino sanitariamente seguro, ¿no? Entonces, en ese rol, como estos, digamos, promotores de turismo, como el caso de Pedro, que estudió Luz, o todos los actores, ¿no? Que nos han relatado en sus escenografías Walter y Giacomo, ¿no? Qué tipo no solamente de, digamos, me pregunto, no me genera la duda, ¿no? Cómo saltar a, digamos, a esa nueva lógica de interacción, ¿no? Donde también la propia forma de la gente para vincularse y consumir, ¿no? Cultura, digamos, no vamos a decir que se ha transformado, pero sí de una manera que se han abierto avenidas diferentes, ¿no? Que no existían, por lo menos en el pasado, con tanta, digamos, frecuencia, ¿no? Y entonces me llevo aquí, digamos, dos preguntas, o mejor dicho, quería plantear las dos preguntas, ¿no? Para la reflexión, ¿no? O sea, la primera y es, o sea, y ahí, digamos, me sale la tecnócrata, ¿no? Que llevo dentro, pero es como que, ya, o sea, todo bien, nos hemos discutido los límites, la participación y el emprendimiento, pero entonces, a ver, en el supuesto que consideramos la idea de que hay algo positivo que podamos rescatar en el sentido digamos, correcciones que podamos hacer, ¿no? Para que las cosas funcionen mejor, para que sean más, no solamente transparentes, sino que tengan más cable a tierra, sean más relevantes para las personas, ¿no? ¿Qué cambios creen ustedes que sobre la base de sus investigaciones deberían insertarse, ¿no? En temas como las políticas culturales, la promoción del patrimonio, la promoción del turismo sostenible, la lucha contra la pobreza, o sea, cuáles son, si quieren ustedes, las alertas, ¿no? Que emergen de sus trabajos etnográficos para que este tipo de, digamos, políticas, programas públicos, privados, hagan más sentido, viéndolo desde el punto de vista de las necesidades de los actores locales que cargan, pues, a la larga, la mochila de los resultados sobre sus hombros, ¿no? Eso es básicamente la pregunta que les suelto hoy para la siguiente ronda. Gracias. Gracias, Norma. Raúl. Gracias Gisela, y gracias a todos los autores también por estas respuestas y por este diálogo que me parece bien enriquecedor que estamos empezando a tener. A ver, cuando mencioné que estos trabajos en buena medida me recordaban o me hacían volver a un mundo del ayer pre-pandemia, no lo hacía por desmerecer a los trabajos ni por decir que están desactualizados. O sea, imagínense, los historiadores escribimos de cosas de hace 300 años, 250 años. Más bien al contrario, me parece que nos van a ayudar a reconstruir ese periodo que con el tiempo creo que vamos a llamar ese periodo clásico de las intervenciones de desarrollo rural en el Perú, 2000-2020, que es realmente un periodo de grandes transformaciones rurales, es un periodo de reconquista del espacio rural por parte del Estado en cierta medida, es un periodo en el cual se produce una transformación enorme en las dinámicas económicas, en las dinámicas sociales, y como ustedes exploran también en su trabajo, también en las subjetividades. Me parece que eso que vamos a llamar con el tiempo ese periodo clásico del desarrollo rural tiene en este tipo de etnografías una fuente que va a ser muy valiosa para reconstruir un conjunto de procesos que, como ha dicho Norma, muchas veces no podemos ver quienes estamos en el día a día o quienes hemos estado en el día a día de la formulación, evaluación de políticas públicas, etcétera, por la propia dinámica del trabajo. Entonces yo creo que en ese sentido ese es un gran mérito de este tipo de estudios, más allá de que sí creo que ya estábamos previo a la pandemia entrando en otra etapa y que por supuesto esta pandemia nos va
nos va a poner en un escenario completamente distinto. En realidad creo que más allá de las elucubraciones que todos podamos hacer, ninguno sabemos por dónde va a ir muy claramente este escenario rural post pandemia. Un tema que me parece súper interesante y que aparece justamente en los 4 trabajos de una o de otra manera es el tema del tipo de conflictos intracomunitarios que se generan a partir del momento en el cual la economía comienza a dinamizarse. En el trabajo de Luz eso aparece clarísimo. Creo que es el trabajo en el que aparece más claro eso, pero aparece también en los otros 3 trabajos de una u otra manera. Una manera de verlos como lo han hecho ustedes, es decir, una especie de contradicción entre la lógica comunal y la lógica neoliberal. Yo no estoy tan seguro de que esa sea la manera de conceptuarlo. Yo lo vería más bien como un conflicto, y estoy absolutamente de acuerdo con ustedes, que ocurre entre las 2 esferas de la vida económica comunal, entre la esfera familiar y la esfera comunitaria. En realidad es una suerte de conflicto que viene marcado por el imperativo de cohesión que marca la vida comunal. Y el momento en el que se rompe ese imperativo de cohesión es cuando las cosas se fracturan. Pero en realidad, si ustedes, y perdonen que vuelva a echar el agua hacia mi molino, si ustedes examinan los documentos de la cooperación internacional de los años 50 y de los años 60, se van a encontrar este mismo tipo de dilemas. Se van a encontrar este mismo tipo de dilemas entre los casos exitosos de campesinos, los casos exitosos de agricultores o de ganaderos, que logran aprovechar mejor, por la razón que sea, logran aprovechar un poquito mejor las oportunidades que abren los programas de desarrollo, y en ese momento se encuentran con el rechazo de su comunidad, que entre crecimiento económico e imperativo de cohesión acaba decantándose por el imperativo de cohesión. Entonces, no estoy seguro de que esa sea una característica singular de este momento neoliberal, sino que creo que en realidad esta es una característica transversal que uno puede detectar a lo largo de todo el periodo, de todos los procesos de desarrollo, de intervenciones de transformación rural desde los años 50 hasta ahora. Este momento en el cual entran en contradicción el crecimiento económico, la dinamización económica, que implica necesariamente diferencias, o sea, es un surgimiento de diferencias, junto con el imperativo de cohesión social de las comunidades, y que tiene que ver con esa doble naturaleza que tiene la vida en la comunidad. Ustedes saben que tienes una vida comunitaria con reglas comunitarias, pero al mismo tiempo explotaciones y lógicas económicas familiares. O sea, las comunidades, y esto todos ustedes lo saben, no tienen un régimen de explotación de la tierra comunitario más allá de los pastos, sino un régimen de explotación de la tierra familiar. Y tiene siempre esta doble dimensión que está en tensión. Y esta doble dimensión que está en tensión se tensiona aún más cuando se producen procesos de dinamización económica impulsados por actores exógenos o por factores exógenos, como puede ser el turismo o como puede ser programas de desarrollo. Entonces, no estoy seguro de que se trate de un conflicto entre la lógica comunal y la lógica neoliberal, sino creo que tiene que ver más con estas dinámicas internas de las comunidades y esta doble dimensión de la vida económica dentro de las propias comunidades. Un aspecto concreto que ha señalado Giacomo respecto a la situación de su último viaje en Tucumé, yo estoy muy de acuerdo con lo que tú has señalado, y lo he encontrado también en varios de los viajes que realicé a la costa norte en los momentos anteriores a la pandemia. Mi sensación es ahí que ha pasado el momento de reivindicación de un discurso étnico-cultural muchic supralocal. Y eso lo que ha traído es un potenciamiento de nuevas identidades locales, que pueden tomar elementitos étnicos de acá, elementitos étnicos de allá, pero ese discurso mochica regional, surgido desde abajo, de reivindicación de lo mochica indígena, casi en línea con otros movimientos indigenistas de otros lugares, que juntaba varias comunidades, siento que ese momento, el momento álgido de ese discurso, ya había pasado. El momento álgido de ese discurso duró aproximadamente hasta 2012, 2013, 2014, y desde ese momento había comenzado a haber una suerte de repliegue, y ese discurso había sido sustituido por una reemergencia de identidades locales muy fuertes. Por supuesto, estoy seguro que esto tiene un montón de matices y que no se da igual en todas las comunidades, en todas las localidades. No es igual en Tucumé que en Monsefú, no es igual en Morrope, donde la lógica es completamente distinta por las autoridades locales que tiene, etcétera, etcétera. Pero sí creo que existe que hay este repliegue del discurso étnico-cultural mochica, sustituido por nuevas identidades locales que pueden eventualmente tomar una u otro elemento cultural o étnico para definirse. Ok, sí.
Gracias, gracias Raúl. Entonces pasamos a una segunda ronda de comentarios por parte de los autores. ¿Quién quiere comenzar? Yo quiero comenzar. Ya, dale, Luz. Ajá. Bueno, muchísimas gracias por sus comentarios. A mí me parece muy interesante esta idea de imperativo de cohesión, porque, bueno, al menos en mi propio caso, creo que también este imperativo de cohesión se da a partir del entendimiento de la indigeneidad y del diseño de política pública, ¿no? Porque justamente la definición legal o sea, pecan estas definiciones de ser sobregeneralizadoras. Entonces, lo que pasa en estas comunidades que no son, vaya, que están en un régimen neoliberal, no necesariamente tienen las mismas problemáticas que otras comunidades que tienen derechos diferenciados, ¿no? Como por ejemplo en la selva, etc. Entonces también hay esta forma, un poco de, pues sí, un poco también de estrategia de utilizar esta sobregeneralización para entrar y competir en el mercado, ¿no? Es como ocupar este régimen de autoridades comunales para decir, bueno, tú tienes más entradas económicas que yo, voy a servirme también de estas leyes y de estos derechos diferenciados para competir. Entonces también valdría la pena, y yo creo que también respondiendo a la pregunta de Norma, las alertas, yo creo que en estos contextos que sí son rurales, que ya también están transicionando de cierta forma, a ver cómo están funcionando estos derechos diferenciados y cómo están cambiando también las subjetividades y las relaciones entre los comuneros, ¿no? Y bueno, eso quería decir. Gracias, Luz. ¿Quién más? Walter. Dale. Sí, yo también muy pequeño, bueno, primero agradecer por los comentarios, en realidad específicamente, bueno, lo que decían Norma y Raúl sobre la invitación a teorizar a partir de los relatos etnográficos. Yo creo que, bueno, el libro en general trata de hacer eso, unos mejor que otros, en mi artículo lo intenté, pero sé que eso, bueno, queda un poco cojo, ¿no? Y puede seguir, seguir trabajándose. Estoy de acuerdo también con lo que dicen Giacomo y Raúl acerca de la emergencia o la reemergencia, ¿no? De nuevas identidades locales, y para este caso, bueno, a mí me interesa mucho seguir, ustedes han mencionado Monsefú como una identidad local muy específica y con una identidad local muy fuerte, y uno puede trazar, por ejemplo, el Fexticún, como yo lo he hecho, cómo se origina como monsefuano, se continúa como moche y ahora sigue siendo solamente monsefuano, o otras localidades como por ejemplo Reque, que están forjando más una identidad campesina, ¿no? Más que moche. Eso por un lado, y lo otro, pensando lo moche, que según mi punto de vista era un discurso fuertemente costeño, versus otras identidades migrantes o serranas, ¿no? de Lambayeque. Entonces, como ahora estas nuevas identidades locales campesinas, ¿no? En lugares como Reque o inclusive, bueno, Osaña, Cayaltí, ¿no? Están posibilitando nuevas formas de pensar lo lambayecano, si el término alguna vez ha existido, ¿no? Como solamente hipercosteño o un poco más heterogéneo, ¿no? Gracias. Gabriela. Gracias. Sí, bueno, quería un poco, creo que la pregunta que has hecho, Norma, sobre qué cambios deberían insertarse en estas políticas o programas sociales para que tengan más sentido, ¿no? Hacia los actores locales. Creo que esa es la pregunta del millón, porque realmente, o sea, y creo que justamente lo que los gestores públicos siempre tratan, o con lo que siempre sufren, ¿no? Puedes conceptualizar una política desde gabinete o bueno, desde tu concepción,
Pero al momento en que llegas a la otra cara de la moneda, que es la gestión pública, la implementación de esta política, ¿no? Y la desagregas hasta que llega a la localidad, pueden haber mil transformaciones, contradicciones ahí en ese proceso, ¿no? Y es por eso que creo justamente que el Estado está tratando de hacer un esfuerzo por ponerle parches, digamos que por eso, no sé, pues la política de modernización del Estado tiene justamente la articulación territorial como eje transversal, ¿no? Porque justamente la gestión territorial y de esas micro localidades o al nivel donde ya se está implementando la política es tan importante, ¿no? Todavía creo que estamos lejísimos de que sea perfecto, ¿no? Claramente, pero sí creo que hay esfuerzos hacia la gobernanza, ¿no? Territorial de estas políticas y de cómo tú haces la cogestión a nivel de gobernanza, ¿no? O sea, creo que en lugar de trasladarle toda la responsabilidad a los ciudadanos, como planteamos en el libro, ¿no? Más bien veo un esfuerzo quizás por que haya esta cogestión desde la gobernanza, ¿no? Desde que todos los actores del mismo territorio sean los mismos ciudadanos o sean empresas privadas, ONGs, el Estado, ¿no? Compartan la responsabilidad del desarrollo y de la implementación y ejecución de estas políticas. Creo que por allí podría ser una pequeña lucecita en el camino. Definitivamente estas cosas son siempre perfectibles, ¿no? Y pues dan para muchísimo debate, pero creo que la clave podría ir por ahí, ¿no? La cogestión, pero con responsabilidad de gobernanza territorial. Ahora, también hay ahí una brecha un poco entre cómo entienden el Estado y que es altamente tecnócrata, ¿no? En la gestión pública pura y dura, y cómo eso lo trasladas al ciudadano, que finalmente, al final podría parecer que simplemente tiene una lista de demandas y reclamos, pero claro, ¿cómo no tenerlos si la brecha social es tan grande, ¿no? Y sí se entiende perfectamente, ¿no? Y es ahí en tratar de encontrar ese diálogo y digamos, ese balance, ¿no? Creo que ahí es donde está lo más complicado, ¿no? Y por eso es que también la evidencia es tan importante al momento de hacer la política, ¿no? O sea, no solamente en evidencia de benchmarkings de casos, no sé, pues, emblemáticos de otros programas similares en otros países, ¿no? O en otras localidades, pero también la microevidencia, o sea, la capacidad de poder hacer el monitoreo, ¿no? Y tú darte cuenta de qué cosa está fallando y cambiarlo y adaptarlo a la localidad, ¿no? En algún momento con Norma creo que hemos visto esto cuando vimos Haku Wiñay, como no funcionaba cuando era Noa Hayatay, ¿no? En la selva. Entonces, es esa capacidad que también creo que el Estado tiene que tener, ¿no? Para replantearse cuando algo no está funcionando, ¿no? No solamente porque quieres tratar de empujar una política porque ya está hecha, ¿no? Sino más bien la autocrítica también, ¿no? Y la capacidad de gestión hacia el cambio y hacia la gobernanza. Creo que por ahí podría ir un poco mi reflexión, ¿no? Eso. Ok, gracias. ¿Alguien más quiere comentar? ¿No? A ver, Diego me comenta que no hay ninguna pregunta del público. ¿Es así, Diego? Sí, Gisela. ¿Sí? No. Ok. Entonces, bueno, pues yo aprovecharé que hay un espacio libre de tiempo para hacer un comentario de mi parte, ya que estoy acá escuchando esta discusión tan interesante. Bueno, mi comentario lo quiero hacer a partir de la intervención de Giacomo sobre la cuestión de la marca Perú y cómo es que la marca Perú opera en la costa norte, digamos en el contexto del caso que tú has estudiado, opera sin ser la marca Perú y sin ser
un asunto promovido desde una política del Estado, ¿no? Porque es la gente que ya ha incorporado de alguna manera un modo de hacer y de ser en la lógica del branding. Entonces, no ha habido necesidad de una política de marca Perú para que las lógicas del branding estén ya operando como tecnologías en contextos locales, ¿no? Y eso tiene que ver con el hecho de que estos saberes del branding y la manera como es implementado pues ocurre en diferentes instancias, está totalmente descentralizado, no es algo que esté en manos ni del Estado ni de las agencias del branding. Justamente lo que pasa, si lo entendemos como tecnología gubernamental, es que se descentra y que empieza a estar presente en la manera de hacer y ser en todos los planos de la vida, ¿no? Y podemos verlos muy, muy bien cómo es que funciona en el caso que estudia Giacomo, ¿no? Ahora, ¿cómo llega ahí? O sea, porque tiene que llegar ahí ese tipo de saberes en cuanto al hacer y ser, pues llega a través de este proyecto promovido desde Artes de la Católica, ¿no? Axis creo que se llama. Entonces, bueno, obviamente hay conexiones ahí que también son importantes de rastrear. Entonces, yo creo que la pregunta tiene que ver con cómo estas lógicas de la branderización de la cultura y de las identidades puede estar explicando esto mismo que también han identificado que habría ocurrido un poco antes de la pandemia, ¿no? Que es, o a partir de 2014 mencionaba Raúl, que tiene que ver con cómo este discurso mochica de carácter más regional y reivindicativo en términos culturales y políticos, pues se diluye una serie de discursos más bien locales, ¿no? Mi pregunta es, ¿esto se debe justamente al hecho de que están operando estas lógicas del branding y que estas lógicas del branding son las que fomentan una suerte de despolitización y de diversificación? Porque tenemos que preguntarnos cómo es que en el contexto actual se produce la diferencia. Y las tecnologías del branding yo creo que son claves para entender cómo se produce diferencia hoy en día, ¿no? Diferencias sociales o culturales, diferencias identitarias, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta suerte de despolitización y surgimiento de discursos locales, ¿cuánto, en qué términos, de qué manera podrían ser explicadas por unas maneras de hacer y ser desde el branding, ¿no? Y, bueno, ¿qué tensiones además plantean, ¿no? ¿Podemos decir que la dimensión cultural y política ha desaparecido o podríamos empezar a pensar eventualmente a través de estudios identificar que si bien se ha diversificado y han surgido como discursos locales, pero tal vez también en ese proceso uno puede identificar que no solamente es una diversidad funcional al mercado, sino también una diversidad que articula tensiones de orden político y social y económico en la región, ¿no? Entonces, creo que tampoco no se trata de, cuando hablamos, por ejemplo, de que si esto tiene que ver con neoliberalismo o no, el neoliberalismo entenderlo como de manera simple, como una tendencia hacia la mercantilización de la cultura, ¿no? El neoliberalismo puede también, y seguramente es, si lo entendemos como un instrumento gubernamental, es también una manera de redefinir agendas políticas, pero bajo nuevos términos. Entonces, lo que creo que es importante es identificar estas tensiones entre digamos, la despolitización de los discursos identitarios, pero
tratando de identificar dónde ahí podemos encontrar al mismo tiempo su repolitización, ¿no? Y lo mismo agregaría yo con respecto a estas tensiones que están referidas en el artículo de Luz, sobre todo entre las lógicas colectivas, ¿no? Comunales, y los emprendimientos individuales. Y yo creo que el asunto, en el marco de un régimen neoliberal, no se define en la lógica de individual versus colectivo, o individual y lo no público, ¿no? Porque hay muchísimos ejemplos que muestran cómo muchos emprendimientos económicos que podrían ser tildados de individualistas, ¿no? Empresariales, o en todo caso de familiares, están enmarcados también en un discurso en relación al bien público, ¿no? Volviendo a los artesanos de Giacomo. O sea, el discurso no es yo estoy trabajando para mi bien personal y de mi familia y mi acumulación económica. Yo estoy haciendo eso a la par de estar comprometido con una agenda pública y colectiva que tiene que ver con, por ejemplo, poner en el mapa del mundo, del país y del mundo, a Tucumán, ¿no? Y eso es considerado como una tarea de carácter público. Entonces, yo sé, creo que estas tensiones entre individual y colectivo merecen ser problematizadas en el marco del neoliberalismo, y entonces en esa misma lógica también, bueno, cómo entender estos principios de cohesión que también rigen. Es decir, no es que una cosa reemplace a la otra, ¿no? El principio de cohesión puede muy bien y funciona también dentro de un marco o un orden neoliberal. La pregunta la pregunta que habría que hacerse es cómo este principio de cohesión se rearticula a través de nuevas formas de hacer y de ser. Porque el principio de cohesión no es una cosa tampoco etérea, ¿no? El principio de cohesión se lleva a la práctica de determinada manera. Entonces, ¿cómo se lleva a la práctica? Y cómo esta práctica de cohesión, por ejemplo, puede estar imbuida pues, de nuevas lógicas. Bueno, ahí dejo mi comentario, y bueno, veo que Luz y Giacomo quieren comentar, pero me dice Diego que hay una pregunta, tal vez la recogemos y ahí ya abrimos una siguiente ronda de respuestas. A ver, Diego, ¿nos la lees? Sí, Gisela, gracias. La pregunta es, ¿qué procesos amerita la cogestión ciudadana para poder gozar del éxito? Esa es la pregunta del público. También me he puesto en el chat para que la tengan en la mano. Ok, entonces daríamos para el tiempo que nos queda, abriríamos una ronda para que puedan intervenir todos, los comentaristas, los autores, en el orden como venga. Luz y Giacomo habían levantado la mano, entonces podemos empezar con ellos. Luz. Bueno, sobre ese tema justo de cómo se dicotomiza un poco este interés individual y el interés colectivo en estas lógicas neoliberales, me parece que justamente todo el libro trata de argumentar lo contrario, ¿no? O sea, justamente la pregunta es cómo se construye el sujeto ciudadano desde este régimen cultural neoliberal. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando estas lógicas neoliberales llegan bueno, encarnamos en lo más básico, en lo más cotidiano de nuestras vidas? Y yo, por ejemplo, puedo decir que también mi propia etnografía termina siendo una especie de épica en el sentido de que, pues, narro esta historia también en una épica de éxito, ¿no? De finalmente, no es que esté celebrando la agencia de Pedro llanamente, pero sí veo que hay como este interés por la comunidad, por mejorar la comunidad, por llevar agua
las casas, a la comunidad, lo que sea, y se toma esta idea de poder no solo mercantilizar la cultura, es mucho más que eso, es darla a conocer, es como decía Gisela, ponerte en el mapa, es sentirte parte, o sea, por ejemplo, en esta región del Perú, pues también justamente la selva central, hay esta épica del tienes que participar en la economía del país, etcétera, como indígena, ¿no? O sea, si no eres, significas el retraso, etcétera. Entonces, estos discursos que vienen desde el Estado, etcétera, también tienen que ver con cómo se entienden los ciudadanos a sí mismos en ese espacio en específico y por eso es que estas prácticas hay que preguntarnos más allá del, bueno, sí, están mercantilizando su cultura, ¿no? Sí, no son auténticos, bla, bla, bla. No se trata de eso. Se trata de ver cómo estos discursos neoliberales están movilizando a estas comunidades, ¿no? Y qué es lo que está pasando ahí y cómo está pasando. Y bueno, en el caso de la cohesión, por ejemplo, como decía Gabriela, sí, en el caso de Pedro lo expulsan, pero es interesante cómo, sí, lo expulsan de su comunidad, pero sigue trabajando con los comuneros de su comunidad, trabaja con otros comuneros de otras comunidades, entran en conflicto, pero se vuelven a organizar y vuelven a hacer cosas. Por ejemplo, hace unos días están gestionando limpiezas y sanitizaciones para las aldeas turísticas para que sean destinos confiables para los turistas próximamente. Entonces siguen estas lógicas un poco de vamos a gestionar, igual y no llegan totalmente a la cogestión con el Estado, pero es una pugna que sigue ahí. Y ya. Gracias, Luz. Giacomo. A ver, gracias Gisela, has lanzado varios temas interesantes. Voy a intentar un poco girar en torno al tema de lo que se llama, lo que has dicho que es centrar, ¿no?, la idea de la marca territorio, o la marca, en su momento la marca país. Y yo pensaba un poco cuáles son, para que se pueda entender por algunas personas que pueden estar escuchándonos, cuáles son algunas características que puede tener una marca territorio. Yo pensaba que tiene 4. La primera es la que tú has mencionado, que es una estrategia de branding. Que es un branding? Es hacer de un producto estándar una mercancía única, ¿no? Y eso se llevó a cabo entre los artesanos, enseñando nuevas técnicas, nuevos productos que tuvieran una acogida en el mercado, que no fueran cerámica, incorporando iconografía para que fueran cerámica tucumana, por ejemplo. Un segundo aspecto que era el repertorio, que tú también lo has tocado en alguno de tus artículos, precisamente sobre la marca país, donde la idea es que no se selecciona lo que en teoría es más representativo, como siempre hemos pensado, los elementos vinculados a la identidad de un lugar, sino se selecciona aquello que puede tener un buen desempeño económico, es decir, algo que pueda ser atractivo, visualmente atractivo, que puede funcionar en un producto que va a desempeñarse en el mercado. La tercera idea es que este producto con este valor único vinculado al territorio necesita circular, necesita darse a conocer, necesitas posicionar el territorio, así como salían los restaurantes en su época, los cocineros, como embajadores del país. De la misma manera, Tucumán necesitó eso y tenía sus agentes, que eran los artesanos. Y el cuarto aspecto es que en la acción de dar a conocer, algunos sujetos generan una relación identitaria con este territorio hecho en términos de marca o de mercado, que termina siendo de una vinculación entre el sujeto y aquello que representa, ¿no? Es decir, uno puede llegar a sentirse identificado con esa marca territorio. Entonces yo pensaba eso y veía en tu concepto de descentralización, pensaba en qué año se dio todo eso, ¿no? Entonces eso inicia en el año 2002, en el caso tucumano, que es cuando precisamente este colectivo de artistas, que es Axis, obtiene un fondo del Banco Mundial, me parece, y también trabaja de la mano el Museo de Sitio de Tucumán, y inician este proceso con los artesanos. Cuando yo llegué en el año 2010, ya existía este fenómeno, y la marca país recién se lanza de manera oficial en marzo del 2011. Entonces, creo que ahí tenemos un tema que puede ser interesante reflexionar de cómo, de si fue, digamos, más bien si no empezó antes este fenómeno en un lugar en el norte del país, en la costa norte, inclusive que la propuesta que lanzó el propio Estado, ¿no? Eso, digamos, en términos de tiempos, pero a nivel de sujeto, finalmente lo que yo encontré y al final utilizaba, era que el sujeto es un embajador. El sujeto es el embajador que nos vendió precisamente desde la propuesta desde PROMPERÚ,
en el caso de la marca Perú, pero entendiendo cómo funciona, cómo opera esa vinculación de la identidad, ¿no? Que en este caso es de una manera performativa. Y lo segundo que quería tocar es el tema de, acerca de lo mochica, ¿no? Y me pareció interesante porque efectivamente yo he leído los textos de Raúl, me pareció interesante, por ejemplo, esta propuesta de federación de comunidades indígenas, llamémoslo así, no mochicas, entre las zonas de Ancash y Piura, si mal no recuerdo, también teníamos que apelaban un poco a estas raíces históricas, ¿no es cierto? Y luego teníamos también otro tipo de identidad que estaba más propugnada por las élites norteñas, acerca de cómo los mochicas habían sido en su época, vamos a decir, protoempresarios de la industria de exportación, ¿no? Entonces, me pareció interesante porque creo que coexisten, ¿no? Yo cuando estaba en Tucumé, más bien lo que encontraba como era un tema de vincular los productos a ese valor del territorio y que no fuera artesanía ferreñafana, que no fuera artesanía, en especial de los otros lugares donde había museos y proyectos de artesanía, diferenciarse de eso. Lo que encontraba más bien, por ejemplo, me acuerdo mucho de una iconografía que venía de la iconografía mochica, y ellos claramente lo diferenciaban de la iconografía lambayecana y en especial de la iconografía tucumana, ¿no? Ahora, no con esto quiero decir que no funcionen, pero creo que van como distintas corrientes que pueden ir con sus distintos tejidos de cómo se genera la identidad en paralelo, ¿no? Entonces, eso quería anotar, en el sentido de un poco el tema de los tiempos y cómo se generan estas identidades en distintos momentos, y también cómo hacia la identidad mochica, que de alguna manera se ha mencionado que se diluye, pero yo creo que también iban como en distintas corrientes que podían coexistir. Gracias, Giacomo. ¿Alguien más quiere comentar? Gabriela. Sí, gracias. Pues no quería dejar sin discutir o reflexionar en torno a la pregunta que hicieron en el público, ¿no? Sobre qué procesos amerita la cogestión ciudadana para poder gozar de éxito. Creo que no es un tema generalizable, es decir, la cogestión está muy ligada a cómo se desarrolla en cada microcoyuntura, ¿no? De cada localidad. Pero por citarte temas, o por lo menos de los casos exitosos que conozco, creo que el que más se me viene a la mente es el de Caliwarma, ¿no? Donde hay todo un proceso de cogestión justo con la ciudadanía, ¿no? Para la compra de alimentos, la distribución, ¿no? Y que además Caliwarma llega a todas las, o a casi todas las escuelas, incluso en las localidades más alejadas, ¿no? Entonces, se han tratado de organizar a través de lo que son unidades territoriales y comités, ¿no? Entonces, implica pues un grado de organización o asociación ciudadana de todas maneras, ¿no? Igual pasa con el vaso de leche, ¿no? Son las madres o los comedores populares, ¿no? Son las madres las que se asocian, siempre hay un liderazgo y una asociatividad de parte de la ciudadanía que está muy compenetrada con cómo trabaja con el Estado, ¿no? Entonces ahí el Estado brinda la asistencia técnica, el soporte logístico quizás, ¿no? Y hay una apertura al diálogo y la constante retroalimentación entre ambos. Creo que esas podrían ser algunas de las claves para que puedan gozar de éxito. Sin embargo, claro, de por medio hay muchos factores territoriales, coyunturales y locales que van a influir, ¿no? Desde mi experiencia, como dice Raúl, tirando agua hacia mi molino, un poquito más de lo que yo he visto, por ejemplo, en lo que es gestión cultural, un caso que se me viene a la mente exitoso también es la experiencia que ha tenido la Dirección Desconcentrada de Junín, de Cultura, ¿no? Del Ministerio de Cultura de Junín, en un proceso que han hecho de gobernanza cultural justamente a través, ¿no? de lo que son comités regionales o consejos regionales de cultura, ¿no? Entonces, lo que han hecho es organizar a gente de la sociedad civil interesados en diferentes ámbitos de la cultura, desde las industrias culturales y las artes hasta
el tema de interculturalidad, ¿no? El patrimonio arqueológico. Se han armado como en mesas de trabajo y han involucrado a otros niveles de gobierno también, ¿no? Gobiernos locales, el gobierno regional de Junín, el Ministerio de Cultura, y a través de estas mesas han logrado sacar ordenanzas municipales y programas piloto muy específicos justamente para desarrollar el tema cultural en la localidad, pero han recogido también los intereses de la ciudadanía, ¿no? Y esto implica también el compartir la responsabilidad, ¿no? No es solamente que, digamos, el Estado o las municipalidades y de los gobiernos locales se lleven toda la responsabilidad, sino que por el contrario, ¿no? Estos consejos son integrados por gente de la ciudadanía, ¿no? que también asume la responsabilidad porque están muy interesados y les interesa, ¿no? Creo que por ahí iría la cogestión, ¿no? Por el proceso también de asumir un liderazgo y que la ciudadanía también asuma una parte de la responsabilidad, claro está, siempre con la asistencia técnica del Estado, ¿no? Y en los programas sociales, sobre todo, los del MIDIS, ¿no? Sobre todo, que son justamente para mejorar la calidad de vida de la gente, ¿no? Es donde más se asumen ahí. No sé si por ahí quizás eso pueda ayudarlos. De hecho, deben haber muchos ejemplos más que no estoy tocando, pero son los dos que se me vinieron a la mente. Gracias, Gabriela. Raúl, tú querías intervenir. Sí, gracias, Gisela. Yo en realidad, para cerrar mi intervención, quería volver al punto inicial, que es rescatar la gran riqueza que tenía el libro como un conjunto de estudios de caso y la potencialidad de los estudios de caso para, a partir de ellos, a partir de pequeños estudios localizados geográficamente, específicamente, tratar estos grandes temas que estamos tratando. Comenzar a escalar el debate a partir de información cualitativa o cuantitativa local, estos estudios de caso densos, estudios de caso que tienen detrás un trabajo de campo importante que nos permiten discutir los grandes temas. Ahí, por ejemplo, tomando la posta de lo que ha señalado Giacomo y lo que ha señalado Walter, Lambayeque es un territorio maravilloso para ver precisamente cómo funcionan en un mismo espacio geográfico diferentes vectores de identidad a diferente nivel. Vectores de identidad a nivel local, discursos pan-lambayecanos, de una identidad lambayecana, imaginada, etcétera, etcétera, con sus diferentes vertientes que nos ha hablado Walter, cómo funcionan discursos étnico-culturales y cómo todo esto, en la línea que tú has señalado, Gisela, puede tener diferentes operatividades dentro del marco político concreto. Podemos tener probablemente discursos de identidad local que tiendan a despolitizar y discursos de identidad local que tiendan a repolitizar o intensificar la politización. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Morrope, que tiene un discurso de identidad local muy fuerte, pero intensamente político también. Y cómo en un mismo espacio pueden convivir estas diferentes, estos diferentes vectores, dando lugar a experiencias muy distintas entre sí. Que el caso de Lambayeque, además, es precisamente por esas identidades tan fuertes que tiene y por ese conjunto de vectores locales, regionales, pan, costa, norte, que tiene, es un buen escenario. Otra cosa que me parecería maravillosa en el contexto actual es irme a dos lugares que han tenido en los últimos años dos intensos procesos de reivindicación étnico-cultural y de asunción de autoridades campesinas fuertes, como son Ocongate y Morrope, que señalé antes. En Ocongate hemos tenido ahora mismo un 79% de votación por Castillo. En Morrope hemos tenido un 52% de votación por Keiko. Dos localidades tienen una configuración social relativamente similar, que son de un tamaño relativamente similar y que han tenido procesos de reivindicación y reivindicación étnico-cultural muy fuertes, sustentados por las autoridades locales, y nos han dado estos dos resultados tan distintos. ¿Qué ha ocurrido ahí? A mí me parece un maravilloso estudio comparativo para un antropólogo, para un historiador que tenga las ganas y que tenga el interés de hacer un trabajo en los próximos meses. Y creo que a partir de ahí, recuperando este tipo de preguntas comparativas entre unos espacios y otros, es que podemos continuar con este tipo de debate a partir de casos locales y de comparaciones. Muchas gracias, Raúl. ¿Alguien más desea comentar? Solo Walter. muy pequeño, y también recogiendo algunas cosas que tú dijiste, Gisela, y también las y los demás participantes, es
Pensando también el museo como un lugar de arqueólogos, como el boom de lo moche o el neoliberalismo ha cambiado también esas formas. Yo creo que, para mi opinión, permanentemente las formas del hacer y el mostrar conocimiento arqueológico o conocimiento sobre el pasado precolombino, ¿no? Muchos de los arqueólogos y arqueólogas ahora se denominan gestores culturales. Lambayeque es la región de los gestores culturales, ¿no? Porque todos lo son, así seas danzas folclóricas, teatro, todo. Entonces ha cambiado permanentemente para siempre la forma de hacer cosas relativas a la cultura, al conocimiento precolombino, ¿no? Entonces eso va a ser interesante de ver y sobre todo a raíz de la pandemia, ¿no? Y cómo el año pasado y este año tenemos una ansiedad, yo creo, de todos los gestores culturales, ya sea académicos o artísticos, por mostrar, ¿no? Y bueno, tenemos el frenesí de eventos de Zoom, o sea, porque hay una ansiedad de mostrar qué estamos haciendo y de mostrar que estamos cumpliendo con cosas, ya sea del Ministerio de Cultura o ya sea de lo que recibimos de tal cosa o del libro que estamos publicando, ¿no? Hay una ansiedad por mostrarse, ¿no? Así sea en Zoom. Y cómo también eso también está desgastando, ¿no? Las comunidades de gestores culturales físicamente y emocionalmente, ¿no? Yo ando mucho en Twitter más que en Facebook y en Twitter veo mucha gente que dice estoy cansado, estoy pobre, estoy muriendo. Por otro lado, Facebook es el espacio de la felicidad, parece, ¿no? Entonces, eso también me parece interesante de pensarlo, específicamente en el caso de Lambayeque, ¿no? Cómo toda esta lógica de gestión cultural académica, artística, está llevándonos a una exau- exhaus- nos está haciendo exhaustos, ¿no? Y nos está provocando esta ansiedad del mostrar y del ser, ¿no? Ok, ¿alguien más desea todavía intervenir? Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que Walter también nos ha referido a otro asunto que requiere discusión. En algún momento, en alguna intervención también se mencionó, creo que los yayachis, que son jóvenes, que tienen que ser expertos en el uso de las tecnologías digitales, es bueno la transformación digital, ¿no? Y cómo esto también interviene en todos estos procesos. Yo, bueno, me quedo con la idea de que los trabajos que están en el libro y que hemos tenido la oportunidad de comentar hoy en día son muy buenas etnografías que sí van a dar cuenta de un momento prepandemia, definitivamente, ¿no? Pero creo que por la discusión que hemos tenido, también pienso que son eh, mm, textos que no solamente hablan de lo que fue antes de la pandemia, sino que también dan las claves, ¿no? Para o sea, dan las claves acerca de las formas del hacer y del ser que probablemente estaban ya anticipando los requerimientos en términos de desempeños, pero también las aspiraciones que van a estar vigentes y van a ser vigentes en el tiempo de pospandemia, ¿no? Porque no es que la pandemia acaba con un tiempo e inicia el otro, en realidad está también recogiendo procesos que ya estaban en curso y terminan por ¿no? Instruirlos, y bueno, veremos cómo eso pasa, pero para también saber cómo es que eso se va a dar en los próximos años, yo creo que los trabajos que hemos discutido nos dan claves importantes para poder hacer también en el futuro esas conexiones de orden histórico que Raúl estaba reclamando, ¿no? O sea, no solamente el presente etnográfico, sino también entender el presente etnográfico a partir de una mirada con un poco más de profundidad histórica. Quiero agradecer a todos, a Norma, que ya tuvo que despedirse porque tenía una clase a las 7:30, pero agradecer a Norma y a Raúl por acceder a comentar los textos, y naturalmente a Luz, a Gabriela, a Walter y a Giacomo,
como autores de los textos que hemos discutido, de acompañarnos y conversar con nosotros. Quiero, para cerrar, invitarlos al conversatorio del próximo viernes, también a las 6 de la tarde. Es el tercer conversatorio sobre otra selección de artículos que tienen que ver más con educación superior. La mesa se va a llamar Educación Superior, Trayectorias de Éxito y Branding. Entonces, los invitamos para que nos acompañen el viernes y bueno, que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias otra vez a los que nos han acompañado. Chao, chao. Gracias. 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 Hasta luego.